La Diócesis de San Cristóbal te da la bienvenida a esta lección del curso Historia de la Iglesia con el presbítero Pedro Fortul. Y hemos llegado a esta quinta lección de Historia de la Iglesia, que ha sido una iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal y del obispo Monseñor Mario del Valle Moronta. Un saludo también especial a todos quienes desde la oficina de prensa de Diócesis de San Cristóbal se han preocupado por organizar también la parte logística para poder llegar y poder llegar a sus casas, llegar a sus sitios de trabajo y llevar este curso de Historia de la Iglesia Antigua. Recordar que estamos a través de www.diocesisdesancristóbal.online y también a través del canal de YouTube diocesisdesancristóbal.be. Nuestro equipo ha preparado, recordar, ese correo electrónico por el cual nos pueden hacer llegar sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, sus interrogantes. Historia de la Iglesia, curso1@gmail.com, y también a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, con el horario de 10 de la mañana y 9 de la noche. Muy bien, hemos llegado entonces a un punto bastante interesante y bien vale la pena hacer una recapitulación. Las primeras lecciones que nos introducían en la naturaleza de la Iglesia, en la fundación de la Iglesia. Además de esto, los aspectos históricos de Jesús, los testimonios tanto extrabíblicos como los testimonios que se encuentran en el canon que forma parte del Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento y los elementos históricos que ellos contienen. La tercera lección, en la cual se expuso y estuvimos viendo el ambiente en el cual nace la Iglesia, el encuentro de la Iglesia con el ambiente judío, y lo intitulamos La Iglesia que nace y el encuentro con la sinagoga. La cuarta lección, el día de ayer, la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles, y esa triple división que hicimos de los 28 capítulos, o la triple división que tradicionalmente se divide los Hechos de los Apóstoles, esos 28 capítulos que lo conforman, la actividad de Pedro, la actividad de Pablo, y también las características de esa iglesia que nace en Jerusalén y que allí mismo realiza su misión y ese mandato que Cristo le había dado: el ir al templo, el predicar en el templo, el sufrir allí el martirio, el ejemplo de martirio de Esteban, de Santiago, el hermano de Juan, y las características propias de esa iglesia de hermanos, de la iglesia en la que se distinguían precisamente por el amor. Y nos dice los Hechos de los Apóstoles en varias oportunidades que los distinguían por el amor, y se decían de ellos: mírelos cómo se aman, mírelos cómo se ayudan. Recuerdo que una vez en clase nos decían que los Hechos de los Apóstoles, en esos primeros capítulos, nos muestran la radiografía de la iglesia, ¿no? La radiografía de la iglesia, y también la acción de la iglesia que tuvo como punto de partida Jerusalén, que a la vez fue también el punto geográfico de arribo de Cristo y de su misión. Muy bien, pero la iglesia también se expandió y salió más allá del territorio de Jerusalén. Y entonces es la temática que nos vamos a dedicar en esta quinta lección. El cristianismo se difunde rápidamente más allá del mundo judío. En los primeros 15 años de su existencia, se expande por distintos ambientes paganos, tanto en Oriente como en Occidente. Va a existir un historiador muy importante, y es un nombre que vale la pena que comencemos a recordar, a memorizar, a tener en cuenta: el historiador Eusebio, que es de Cesarea. Exagerando un poco estos primeros años del cristianismo, afirma que bajo el reino de Tiberio, de un solo golpe, la voz de los evangelistas y de los apóstoles se difundió por toda la tierra, hasta el extremo de los límites del mundo llegó su palabra, ¿no? Vemos cómo él, en escribir su historia eclesiástica, es un historiador del siglo IV, va a utilizar esta frase para decir, o para querer representar, la rápida difusión del cristianismo, ¿no? De un solo golpe, las voces de los evangelistas y de los apóstoles se difundió en toda la tierra y llegó hasta los límites del mundo, y hasta esos límites resonó su palabra, ¿no?
Se encuentra documentada una misión aramaica, pudiéramos decir, en Transjordania, en Arabia y en Fenicia. Además de esto, aparecen algunos orígenes oscuros de la iglesia en Galilea, mientras que los hechos unen la difusión del cristianismo en Samaria con la expulsión de los helenistas desde Jerusalén que se produjo en el año 37. Muy bien, ya aquí nosotros tenemos que comenzar a tomar, sea una Biblia o un atlas donde podamos ver un atlas y tratar de conseguir aquel mapa que corresponde a la época de Jesús, que nos sirva de instrumento para ubicar geográficamente dónde se encuentra la Tierra Santa, dónde se encuentra Palestina. Ubicarla allí, en el extremo oriental de la cuenca del Mediterráneo. No es importante, eso tenemos que ir sirviéndonos de los distintos instrumentos que se nos ofrece para poder tener una mejor profundización histórica de los acontecimientos. Y ver dentro de ese mapa dónde se encuentra, en qué parte se encuentra Galilea. Y así vemos cómo Galilea se encuentra al norte, Jerusalén al sur, Belén al sur. Vemos cómo el lago de Tiberíades está al norte y luego por todo el centro de Palestina fluye el río Jordán, que prácticamente divide en dos todo el territorio, y así podemos hablar de una Transjordania, es decir, la iglesia que comienza a crecer y a expandirse hacia esa zona, y es lo que hablábamos precisamente hace algún momento. Es necesario que nosotros utilicemos un mapa, y ahorita es muy práctico porque podemos utilizar no solamente los mapas impresos que se encuentran en un atlas, en una enciclopedia, o que están también en los textos bíblicos que se encuentran en nuestras manos. Allí hay diferentes mapas que nos pueden servir y que, además de servirnos, son un auxilio para ubicarnos también geográficamente. Y si no, pues basta ingresar a través de internet, de la computadora, del teléfono y ver, ¿no? Pero utilizar siempre los mapas para podernos guiar y podernos ubicar. La misión del diácono Felipe en Samaria no es la única, pero esta viene tratada por parte de Lucas como un modelo de evangelización. No tenemos que pensar que es la única. Lucas lo propone como un modelo. La iglesia se está expandiendo por la dispersión de los cristianos que salían desde Jerusalén. De hecho, Felipe, diácono, preside la predicación en todas las ciudades hasta Cesarea y sigue la obra de organizar la iglesia que se cumple a través de la visita de Pedro y del apóstol Juan. Un balance de los primeros del primer desarrollo de la comunidad cristiana fuera de Jerusalén es sobre todo escaso. No podemos hacer un balance bastante nutrido. Aún así, el hecho de que a lo largo del litoral palestinense se fue extendiendo el cristianismo, esto hace que entre en contacto la religión cristiana con el ambiente greco-romano, como lo notamos en el típico caso del centurión Cornelio de la corte itálica, que fue bautizado por San Pedro y que nos lo narra los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10. Es un episodio que nos muestra o sanciona la entrada de los paganos en la iglesia. La dispersión de los primeros cristianos llevó el evangelio también a otra ciudad que se encuentra al interior, más allá del Líbano, es decir, Damasco, y que se puede considerar como el primer centro de difusión de la fe cristiana fuera de Palestina. Eso siempre queda al norte. El cristianismo se está extendiendo hacia el norte de Jerusalén. Se conoce tal penetración solo de aquella narración de la conversión de Saulo, ¿no? La famosa narración de cómo Saulo había pedido
cartas y permisos para ir hasta Damasco para tomar preso a los cristianos, que todavía no se llamaban tales, no se llamaban cristianos con este nombre. Recordemos que los Hechos de los Apóstoles, para hablar de los seguidores de Cristo, habla de los santos, de los hermanos, de los discípulos, pero todavía no se ha acuñado el término de cristiano. Sabemos que Damasco se estaba convirtiendo en un centro importante del cristianismo por el vínculo que tiene con la historia de la conversión de San Pablo, que iba camino de Damasco. Este joven fariseo, que era de Tarso y que después de haber participado de la lapidación del diácono Esteban, pide a los cabezas de Jerusalén el poder ir hasta Damasco para perseguir a los cristianos, como lo narra el capítulo 22. Pero esta conversión prodigiosa hace de Pablo, es decir, de él, el más elocuente predicador del evangelio en la misma ciudad de Damasco, donde la iglesia continúa a desarrollarse a pesar de las violentas oposiciones que surgían por parte de los judíos. El segundo y más importante centro de difusión del cristianismo en Siria es Antioquía. Entonces vamos viendo aquí cómo van apareciendo importantes centros de difusión del cristianismo. Jerusalén, Samaria, con el diácono Felipe, Damasco, en la cual el mismo Pablo se convertirá en uno de los más elocuentes predicadores, y finalmente Antioquía. Este gran emporio comercial del Oriente, allí se presentan sobre todo convertidos que provienen del ambiente griego. En Antioquía es la primera vez que se les da el nombre de cristiano a los miembros de la comunidad. Esto lo encontramos en el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 26. En Antioquía fue el lugar donde los discípulos recibieron por primera vez el nombre de cristianos. Su número y la distinción dentro de la sociedad religiosa del judaísmo produjo que se acuñara este nuevo nombre o este término nuevo para distinguirlo de los judíos. Hasta este momento algunos pensaban o veían que los cristianos eran como un grupo más, una secta más dentro del judaísmo. Así como estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los prosélitos o estaban los de la diáspora, estaban entonces estos seguidores de Cristo que en teoría eran una secta dentro del judaísmo, pero al acuñar el término cristiano ya se comienza a hacer una distinción de los cristianos de parte de la comunidad de los hebreos o de la comunidad de los judíos. Sobre el término cristiano, quisiera hacer referencia a dos opiniones que existen. Una, en la que era un término que solamente tenía un carácter jurídico, una denominación oficial. Es decir, no era un término que se utilizara en ámbito popular. Esta es la teoría de Peterson. En cambio, la teoría de Danielou nos indica que sí era popular y que tenía una resonancia política, no exclusivamente oficial, sino que tenía una resonancia política y estaba indicando a los discípulos, a los seguidores de Cristo, fundador de una secta. Esa sería la interpretación que Danielou da al nombre cristiano que se les comienza a dar a los discípulos del Señor en Antioquía. Entre los cristianos, ¿cómo se llamaban? Entre ellos, ¿cómo se llamaban? Entre ellos utilizaban los nombres, vuelvo y repito, de hermano, santo, discípulo. Y además de esto, en los Hechos de los Apóstoles también hace referencia a que los miembros de la iglesia, los miembros de la comunidad, se hacía o se dominaban como aquellos que van en el camino. Se entendía el cristianismo, la iglesia, el seguimiento de Cristo como un camino y los miembros de la iglesia como santos. En cada caso, o de cualquier manera, la definición de cristianos es el primer testimonio de la existencia de la iglesia delante a la opinión pública del mundo pagano. En efecto, durante el gobierno del emperador Claudio, que estuvo
entre el año 41 y 54 después de Cristo, es cuando encontramos el testimonio que recogimos algunas clases atrás, el testimonio de Suetonio, el cual hace referencia a los cristianos con la siguiente término latino: Iudei impulsore Cresto asidue tumultuantes. Es decir, recuerda que la causa por la cual Claudio expulsa a los cristianos de Roma es porque eran judíos que causaban disturbios impulsados por Cristo. Es decir, recordemos que Suetonio no está muy bien informado de la terminología, y no coloca Cristo sino Crestos, porque es el error precisamente en la comprensión, pero entiende a los cristianos como judíos que, impulsados por Cristo, causaban disturbios. Esta va a ser la razón que Suetonio va a contar el motivo por el cual Claudio expulsa a los cristianos. El hecho de que se traslade el centro de la iglesia desde Jerusalén hacia Antioquía da un nuevo desarrollo a la organización de la comunidad cristiana, que aparece guiada ya ahora por presbíteros. Vemos cómo se va organizando la iglesia inclusive ministerialmente. Va apareciendo los diáconos, van apareciendo los presbíteros, van apareciendo los sucesores de los apóstoles, a quienes les imponían las manos, que van a ser los obispos. Y vemos cómo la iglesia, con el expandirse, con el transcurrir del tiempo, comienza a aparecer toda esa configuración también ministerial, que hoy todavía forma parte de su naturaleza. Y también irán apareciendo, conforme el rostro ministerial de la iglesia, el rostro carismático de ella. Y es una iglesia que está abierta a la comunión, y así puede enviar ayudas materiales a los pobres de la iglesia o de la comunidad madre que se encontraba en Jerusalén y que estaba pasando por una gran carestía. Eso lo encontramos también en los Hechos de los Apóstoles. Vemos cómo la iglesia comienza a ayudarse y a socorrerse también en sus necesidades materiales, y desde Antioquía se envía una gran ayuda para los hermanos que se vean o que estaban en Jerusalén y que estaban pasando por gran necesidad material. La misión del cristianismo entonces tiende a desvincularse de la matriz judía y comienza a revelarse entonces su dimensión universal de ir a todos los pueblos. Nos detenemos un momento y después de la pausa retomamos con la segunda sección de esta quinta lección del curso Historia de la Iglesia Antigua. Muchas gracias. Este curso de Historia de la Iglesia es presentado por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Retomamos esta segunda sección de la quinta lección de Historia de la Iglesia y vimos algunas características de la expansión de la iglesia más allá de Jerusalén: la iglesia en Samaria, la obra de los diáconos, la iglesia en Damasco, la conversión de San Pablo, la predicación de Pablo en esta misma ciudad, los contratiempos en contra de la iglesia por la persecución que sufría por parte de los judíos, la iglesia de Antioquía, el hecho de que comience a tenerse Antioquía también como Antioquía y Damasco como centros más importantes que la iglesia en Jerusalén. La iglesia va creciendo, la iglesia aparecía con su rostro ministerial, la iglesia de los presbíteros, la iglesia de los sucesores también de los apóstoles, la iglesia de la caridad, la iglesia de la fraternidad, la iglesia que socorre a las otras iglesias pobres, la iglesia de los hermanos, pero también la iglesia que está formada por los discípulos que reciben el nombre de cristianos,
la iglesia que es expulsada de Roma. En fin, vemos cómo van pasando los años y la historia de la iglesia se va constituyendo y se va enriqueciendo en muchísimos ámbitos, y también nosotros pues tenemos que hacer un poco de estudio extra, además de comentar en estas lecciones el sucederse de los eventos. Pues hay que ir ubicando también algunos personajes. Hablábamos del emperador Claudio. Tenemos que tratar de buscar por ahí algunas otras fuentes que nos ayuden a ubicar rápidamente, sin mayor profundidad quizás, pero sí ver cómo con las posibilidades y los auxilios de otras fuentes históricas podemos nosotros complementar el contexto histórico de este curso o de las enseñanzas de este curso. Vamos ahora a detenernos en otra situación importante, que fue la cuestión de la sinagoga. Nosotros tenemos que pensar que los cristianos iban los sábados a la sinagoga. De hecho, allí se encuentra el fundamento de la forma inclusive litúrgica de la celebración eucarística actual. Los cristianos se reunían en las sinagogas, y también especialmente el día sábado, y allí se les permitía, como a Jesús se le permitió, leer algún texto de la Torá o algún texto del Antiguo Testamento, de los profetas, y comentarlo. Es el famoso episodio cuando Jesús le dan el libro del profeta Isaías y lee el capítulo 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Él se encuentra en la sinagoga, lee de la Sagrada Escritura, y allí como rabí, como maestro, se le da la oportunidad de interpretarlo. Y es cuando dice: hoy mismo se ha cumplido esto, ¿no? Todo lo que ustedes han escuchado. Cuando escuchan esto, quienes lo rodeaban es que pretenden hacerlo despeñar y matarlo, ¿no? Esta misma oportunidad recibieron muchos de los discípulos de Jesús. Iban a las sinagogas, escuchaban la palabra, el Antiguo Testamento, y luego todo el comentario que hacían del Antiguo Testamento lo hacían a sus hermanos, a quienes asistían a la sinagoga, a la luz del misterio de Cristo. Después de que salían de las sinagogas, eso era el sábado por la tarde, se iban a la casa de fulanito, se iban a la casa de sultanito, y allí entonces continuaban durante la noche comentando la vida de Cristo. Los apóstoles les narraban algún momento de las experiencias que habían tenido durante su vida con Cristo. Además de esto, daban exhortaciones, y después venía la fractio panis, es decir, el compartir el pan. Y vemos cómo el sábado, ya por la noche, en la vigilia del domingo, celebraban la Eucaristía. Por eso es que nosotros decimos que la misa que se celebra el sábado por la tarde, la misa de la vigilia, es válida para el domingo, pues es una tradición de época apostólica. Y precisamente, por lo general, en las primeras lecturas se lee el Antiguo Testamento, para luego, sea con la segunda lectura y en el Evangelio, escuchar la predicación de la Iglesia Apostólica, que interpreta el Antiguo Testamento a la luz del misterio cristiano, y también escuchar los acontecimientos de la vida de Cristo, el Evangelio, y la sucesiva predicación, la sucesiva homilía, y luego viene todo lo que es la plegaria eucarística. Entonces, qué bonito es esto, ¿no? Y entendemos entonces esta cuestión de la expulsión de la sinagoga. A un cierto punto, ya no dejan entrar más a los cristianos a las sinagogas, porque los judíos no quieren que más miembros de su pueblo se hagan cristianos y se bauticen, porque al igual que Pablo y al igual que muchos, entendían, gracias a la interpretación, a la predicación de la iglesia, que en Cristo se habían cumplido las promesas. Con la conversión de los gentiles al cristianismo, surge una cuestión de gran importancia doctrinal y práctica. Para abrazar la nueva fe es necesario pasar a través de la sinagoga, es necesario cumplir los ritos hebreos. Es una gran interrogante que surge para las personas que se convertían al cristianismo y que no venían del pueblo judío. Es decir, un pagano que se bautizaba y era cristiano, estaba obligado a ir a las sinagogas y además de esto cumplir ritos propios del pueblo hebreo. Es una interrogante.
Recordemos que la iglesia primitiva estaba formada por judíos cristianos y por cristianos que provenían del ambiente helenístico. Los primeros judaizantes, con sede en Jerusalén, retienen que la sinagoga sea la puerta necesaria para entrar en el cristianismo y en particular que sea indispensable tomar el rito de la circuncisión antes de recibir el bautismo. Esto estará o será tema de discusión entre Pedro y Pablo. Y sobre todo Pablo con los judíos, con los cristianos judaizantes. Los segundos, los cristianos que provenían de ambiente helenístico, en cambio, tienen como centro no Jerusalén, sino Antioquía. Y estos provenían de la diáspora y retienen que no sea necesario aceptar la religión judía para llegar a ser cristiano. Aquí tenemos que tener presente lo siguiente. No es que se rompe con la tradición judía o con el Antiguo Testamento. No se rompe con el Antiguo Testamento, sino que es necesaria la lógica de la continuidad y de la discontinuidad que el mismo Cristo mostró. Jesús había dicho de no querer disolver la ley mosaica, sino que Él solo quiere completarla. Y además de esto, recordemos en el capítulo 5 de San Mateo, en el versículo 18, cómo Él utiliza una frase que da validez a toda la ley. Y Él nos dice, en verdad les digo, mientras que dure el cielo y la tierra, no pasará una letra o una coma de la ley hasta que todo tenga su cumplimiento, hasta que todo se realice. Jesús, además de esto, había proclamado en la última cena una nueva alianza y después de su resurrección había dado a los apóstoles un mandato misionero de carácter universal. El primer círculo de cristianos estaba compuesto exclusivamente por hebreos y no comprendieron la trascendencia que tenían las palabras de Jesús y la interpretación literal de las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento hacía que empujaba a los apóstoles y a los primeros discípulos a considerar la iglesia aferrada exclusivamente a la sinagoga, es decir, los primeros discípulos tenían todavía ciertas dudas qué importancia cumplía o qué misión cumplía la sinagoga dentro de la formación de los nuevos discípulos. Pablo, comenzando su catequesis en la sinagoga, explica a los profetas. Él era un experto de la ley y de los profetas. Dice que todo se había cumplido en Cristo y declara que no era necesario pasar a través de la sinagoga para llegar a ser cristiano. Para Pablo, Adán es una prefiguración de Cristo. Esto los padres de la iglesia también lo retomarán y dirán que Cristo es el nuevo Adán. Y la ley es la sombra de las cosas futuras. Los acontecimientos del éxodo en el desierto anunciaban los acontecimientos de la iglesia de Cristo como una especie de prefiguración. Y la sinagoga representaba al nuevo Israel. De la misma manera como el Cordero Pascual del Antiguo Testamento va a ser una representación de Cristo. Pablo va a mostrar todas estas cosas propias del pueblo judío como una sombra de aquello que en el Nuevo Testamento tiene un pleno significado. El antiguo Adán, el antiguo hombre, el nuevo hombre es Cristo. El camino del pueblo de Israel por el desierto, el camino del nuevo pueblo de Israel, que es la iglesia. La sinagoga, la predicación de la iglesia, que se realiza
en las casas de los creyentes. El Cordero Pascual del Antiguo Testamento, con el cual se expiaba el pecado de los hombres, Cristo, el nuevo Cordero Pascual, que limpia los pecados y redime a la humanidad. Se observa además que la circuncisión fue dada a Abraham como un signo que tenía el vínculo de justicia conseguido por medio de la fe. Toda la cuestión de la justificación que Pablo toca en la carta a los romanos. Entonces, la circuncisión de la carne supone e impone aquella del espíritu, de la cual es símbolo la circuncisión de la carne y un reclamo. Es verdad que Jesús se sometió a la ley de la circuncisión. Es lo que celebramos también a los 8 días del nacimiento del Señor, y que nos lo narra el evangelista San Lucas en el capítulo 2, versículo 21. Pero con la institución del bautismo cristiano, con el sacramento cristiano, tal obligación de la circuncisión en la carne cesó. Va a ser toda esa problemática que se genera también en torno a Timoteo respecto a su circuncisión realizada por Pablo, un poco por prudencia. Recordemos que Timoteo era un discípulo que Pablo llevó consigo, y su madre era cristiana proveniente del judaísmo, pero su padre era griego, por lo cual pues Pablo decide circuncidarlo, porque sabía que se iba a encontrar con muchos cristianos allí hacia donde él iba. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia sobre el curso Historia de la Iglesia, escríbenos al correo electrónico historiadelaiglesiacurso1@gmail.com. De esta cuestión de la sinagoga surgirá una situación que hará que dentro de la iglesia vayan surgiendo ciertas dificultades y distintas opiniones. Y todo esto llevará a la realización del Concilio de Jerusalén en torno al año 49. La temática de la que se ocupó este concilio, en la que participaron varios apóstoles, se centró en la discusión sobre la necesidad o no de que los cristianos que eran bautizados y que provenían de ambiente pagano tenían que necesariamente asumir aquellos ritos propios de la religión de los judíos. Fue una realidad bastante difícil, pero también comprensible. Tenemos que recordar que los judíos tenían una observancia estricta de los ritos que formaban parte de la ley, y efectivamente durante muchísimos siglos formó parte y forma parte de su identidad, y no era tan fácil suponer que inmediatamente aquellos que se convertían al cristianismo iban a dejar los ritos que les habían enseñado desde pequeños como parte de su identidad religiosa. Y por supuesto, pues tenían en su mentalidad hacer partícipes también aquellos provenientes del paganismo, de aquellas tradiciones que formaban parte de la religión judía, y luego poder entrar así al cristianismo, a la religión de Cristo Jesús. En este concilio intervienen los apóstoles, y sobre todo Santiago, el apóstol Santiago menor, nos va a recordar a través de la carta, o le va a recordar a la iglesia a través de la carta que envía hacia Antioquía, el contenido de las decisiones que el concilio tiene, que es fundamentalmente no imponer obligaciones pesadas y no necesarias a aquellos paganos que se bautizaban y que se hacían cristianos. Lo que sí le recordaba era ciertos actos que tenían que cuidar un poco, también para no romper del todo con aquellos que provenían del ambiente judío, y esas normativas las encontramos
en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, y Santiago el menor lo que indica es necesario que no coman la carne inmolada a los ídolos o que haya sido vendida después de que fue inmolada a estos falsos dioses. También les recordó no tomar carne de aquellos animales que no habían sido degollados y que no habían derramado su sangre. Y además les recordó que se abstuvieran de las prácticas sexuales que estaban prohibidas y que no fueran lícitas. Esa fue la decisión del Concilio de Jerusalén. Y recordemos que el sentido y el elemento doctrinal de este concilio, la decisión se centra precisamente en la superación que se tiene de la antigua alianza, de la antigua ley, a partir del misterio de Cristo. Pablo lo recordará en la carta a los Gálatas, diciendo que aquellos que se circuncidan de nada les sirve entonces haber aceptado a Cristo, y que entonces por la circuncisión tendrían que someterse a la ley, se transformarían nuevamente en esclavos de la ley. El Concilio de Jerusalén es muy importante dentro de la vida de la Iglesia porque permite precisamente crear un equilibrio y busca el diálogo también en el que se valora la posición de aquellos que se habían hecho cristianos y que venían del judaísmo. No rompe totalmente con todas las tradiciones, pero sí deja claro que no están obligados, pero también da una respuesta acertada a aquellos paganos que se habían hecho cristianos, no los obliga necesariamente a todos los ritos. Y vemos también desde las cartas de San Pablo la visión que se da de la novedad que aporta Cristo con su misterio pascual, con su misterio salvador y redentor. Y además de esto, al poder desligarse de ciertos elementos que eran muy propios de la religión judía, hace que la Iglesia no se case o no se vincule exclusivamente con una tradición religiosa o con unas características culturales, rituales y étnicas, sino que la Iglesia se salva así y puede abrirse a todo el mundo y cuidar y mantener esa dimensión universal que es propio del mensaje de Cristo, del mensaje del Evangelio. Tenemos que decir entonces que el cristianismo, al separarse de la sinagoga, de la influencia que ejercía también los cristianos judaizantes, logra liberarse, pero trae también ciertas dificultades, porque esto hace que muchos de los cristianos que querían mantener las tradiciones de los antiguos padres se separen de la Iglesia, surjan algunos movimientos, algunas sectas que deterioran ya la comunión y la unidad de toda la Iglesia, y además se traiga sufrimiento a través de las discusiones, de las problemáticas entre las distintas opiniones encontradas. Pero en cierto sentido, y tenemos que concluir así, el cristianismo logra salir del Concilio de Jerusalén con una perspectiva más católica y universal. Y este aspecto se transformará o será más evidente, sobre todo a partir de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que fue realizada durante el imperio de Tito. La Iglesia, cuando es destruida la ciudad de Jerusalén en el año 70, no se había quedado solamente en el territorio de la ciudad santa, sino que se había expandido y ya sentía y vibraba con esa dimensión universal y católica, y pudo así superar este episodio histórico que marcó definitivamente el judaísmo, pero que luego la Iglesia, por la conciencia que tenía de continuidad y descontinuidad con la historia de la salvación vinculada al pueblo de Israel, pudo establecerse en todas las partes del imperio y llegar hasta los confines de la tierra, como lo decía muy bien el mandato misionero que Cristo le dio a sus discípulos, a sus apóstoles. Hemos nombrado apenas un acontecimiento histórico que marca definitivamente el cristianismo y el judaísmo,
que es la caída de Jerusalén. Jerusalén ha sufrido destrucción en varias oportunidades, pero en el año 70 sufrió una de las destrucciones más fuertes en dos ocasiones, en el año 70 y en el año 120 después de Cristo. En el año 70 se destruye inclusive el segundo templo de Salomón, aquel que había sido construido después del regreso del exilio de Babilonia, ese templo donde el mismo Jesús estuvo, ese templo donde que Jesús visitó, en el que Jesús estaba presente cuando expulsó a los mercaderes. Ese templo fue destruido. Hoy nos quedan algunas manifestaciones arqueológicas que son todavía visibles en Tierra Santa, sea a través de la fotografía, sea a través de la consulta en internet. O sea, quienes hayan ido a Tierra Santa han escuchado el Muro de los Lamentos, uno de los muros perimetrales de ese antiguo templo de Jerusalén. Jerusalén ha tenido dos templos, aquel que construyó Salomón en torno al siglo VIII, noveno antes de Cristo, que fue destruido en el año en torno al siglo VI con el exilio a Babilonia. Y luego el segundo templo de Jerusalén, que fue construido después del exilio y que se destruyó en el año 70. La ciudad de Jerusalén será arrasada definitivamente solo hasta el año 120 de nuestra era cristiana. ¿Qué sentido, qué significado tiene la destrucción de este templo? Recordemos que es una profecía que aparece ya en los evangelios. Jesús habrá llorado contemplando la ciudad de Jerusalén y recordará, o dijo en forma profética, que no quedará piedra sobre piedra. Tenemos que decir que este sentido profético que el Salvador hace sirve como una especie de epílogo que nos ayuda a comprender la misión inclusive que tenía el pueblo hebreo respecto a su venida. El pueblo hebreo fue el que recibió como heredero la promesa de el Salvador, del Cristo, del Mesías. Pero también hemos escuchado en los textos de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento que los suyos, sobre todo en el Evangelio de San Juan, en el prólogo, que los suyos no lo recibieron o no lo acogieron. ¿Cuál fue la consecuencia que trajo la caída del templo de Jerusalén? Evidentemente, haciendo una lectura teológica, el sitio del templo era el lugar en el que el hombre y Dios se encontraban, pero con Cristo, que es el nuevo templo en el que se constituye la nueva alianza, es esa realidad en el que el hombre se encuentra por Dios. En cierto sentido, podemos interpretar esa destrucción del templo de Jerusalén como una superación de la antigua alianza que sirvió de pedagogía en la que se manifestó la historia de la salvación, la economía de la salvación, pero que luego había quedado en cierto sentido limitada o imperfecta delante del misterio de la encarnación. Después de la caída de Jerusalén comenzó la nueva ciudad. Jerusalén es la ciudad santa, pero con la caída de Jerusalén podemos y tenemos que recordar de que la nueva Jerusalén es la iglesia. Para los cristianos que a esta fecha, del año 70, cuando es destruida la ciudad de Jerusalén, aparece el hecho de la destrucción del templo y luego de la ciudad, aparece como un signo sensible que Dios ofrece como una indicación de la superación de la antigua economía de la alianza judía. Y de esta manera el cristianismo se manifiesta ahora como el cumplimiento de las profecías de la antigua alianza, en la que los antiguos ritos habían sido superados y que sobre todo con el misterio de la encarnación se realiza el definitivo cumplimiento de las promesas hechas por Dios a su pueblo y la realización de la nueva y eterna alianza que Dios había establecido con la humanidad. Muy bien, hemos visto cómo entonces la iglesia que nace en medio de Jerusalén en torno al misterio pascual de Cristo que se cumplió en Jerusalén,
supera la visión judía o semítica de la interpretación del Mesías y va comprendiendo su misión universal, su misión católica. El cristianismo se ha expandido a distintas ciudades y tiene ahora como perspectiva llegar a todos los pueblos y sobre todo a las principales ciudades del Imperio Romano. Todo esto se mostrará con la misión que los apóstoles Pedro y Pablo comenzarán a realizar hacia el norte de Jerusalén, siempre buscando las ciudades de Damasco, la ciudad de Antioquía, luego otras ciudades que se van abriendo hacia lo que actualmente es el continente europeo y sobre todo que tendrán como meta final la ciudad de Roma, la capital del imperio, donde cuando ellos llegan encuentran ya a una primera comunidad cristiana a la que alientan. La misión de Pedro y la misión de Pablo estará acompañada también de los escritos, especialmente de estos paulinos que conocemos, las cartas a los Efesios, a los Tesalonicenses, la carta a los Corintios, la carta a los Filipenses, a los Colosenses, y muestra necesariamente todas estas cartas cómo el cristianismo fue creciendo, se fue consolidando, y no solamente se fue consolidando, sino que además de esto se fueron estableciendo las iglesias particulares y se fue instaurando así el Evangelio de Cristo más allá de las fronteras que se marcaban dentro de la ciudad de Jerusalén. Antes de culminar esta quinta lección del curso de Historia de la Iglesia Antigua, quisiera informar que a partir de mañana, sábado por la mañana, estará activo todo el sistema que se ha preparado para la evaluación de los 5 temas, de las 5 lecciones correspondientes a esta primera semana del curso de Historia de la Iglesia. Además de esto, nos han llegado ya algunas preguntas acerca de los subsidios que utilizaremos para el curso. Estamos terminando de concretizar el material que será colocado a su disposición y una vez que se haya puesto todo este material digital para que ustedes puedan tener acceso y complementar las lecciones que de manera auditiva hemos realizado y ustedes están siguiendo a través de la página web www.diocesisdesancristóbal.online, podrán tener acceso a esta información que nuestra plataforma, nuestro equipo de logística se encuentra atendiendo. Agradecer a todas las personas por esta hermosa semana que hemos tenido, por este inicio del curso de Historia de la Iglesia. Agradecer a las personas que han manifestado a través de su mensajería, de los correos y también a quienes nos hemos encontrado por allí en algún momento en la calle. Nos han manifestado el gusto de estar participando de este curso de Historia de la Iglesia. Dios les pague, Dios les bendiga y qué bueno que esta iniciativa de la Diócesis de San Cristóbal pues está siendo valorada por a todas las personas que se han inscrito. Y sé también que muchas personas no se han inscrito, pero están siguiendo el curso y eso nos alegra y también pues es un motivo también de satisfacción por el trabajo conjunto que se está haciendo y bueno, y que podamos seguir aprovechando. Recordar el próximo lunes la 6ª lección del curso de Historia de la Iglesia y la perseverancia que tendremos durante prácticamente 4 o 5 semanas que el curso, al menos de esta primera etapa de la historia de la Iglesia Antigua, se prolongará. Entonces, animarnos y bueno, Dios les pague a todos y nos escuchamos el próximo lunes a través de diariocatólico.press, Radio Natividad a las 10 de la mañana y 9 de la noche y también todas aquellas personas que quieran tener acceso a estas lecciones a través del canal de YouTube Diócesis de San Cristóbal BE. Dios les pague y que tengan todos un feliz domingo. Hasta aquí esta lección de Historia de la Iglesia. Recuerda visitar nuestra web www.diocesisdesancristóbal.online para acceder a todos los recursos.